Saludos a todos hermanos y hermanas, feliz lunes, feliz inicio de semana. Yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, lunes 13 de julio. Feliz inicio de esta tercera semana de julio, segunda y media semana de julio. Escuchamos hoy en el Evangelio de Mateo el capítulo 10, los versículos 34 hasta el capítulo 11, versículo 1. Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Vine a enemistar a un hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y así el hombre tendrá por enemigos a los de su propia casa. Quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz para seguirme no es digno de mí. Quien se aferre a la vida la perderá. Quien la pierda por mí la conservará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Quien me recibe a mí recibe al que me envió. Quien recibe a un profeta por su condición de profeta tendrá paga de profeta. Quien recibe a un justo por su condición de justo tendrá paga de justo. Quien dé de beber un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por su condición de discípulo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar por aquellas ciudades. Bien, terminamos entonces de leer el capítulo 10 en el Evangelio de Mateo, en el cual Jesús enseña acerca de su misión y de la misión de los discípulos, la misión también que le confía a los discípulos: enseñar. ¿Cuál es esta misión? ¿Y cuáles son las consecuencias? Sobre todo, estos versículos finales tienen que ver precisamente con eso, con las consecuencias de la misión. Y creo que es en ese contexto en el que debemos entender el Evangelio. No es un Evangelio bonito, no lo es, como el del viernes no fue un Evangelio bonito tampoco. Pero, como lo dije el viernes, no es el Evangelio, no es un mensaje azucarado acerca de superación personal, felicidad eterna y salvación. No, es el Evangelio. Y el Evangelio es retador, y el Evangelio confronta nuestra comodidad y nuestra tranquilidad y nuestra vida burguesa muchas veces. Es un mensaje demandante que exige de nosotros, porque el discipulado, el seguimiento de Jesús, entraña cierto tipo de sufrimiento. Y esta es una palabra casi que prohibida en los discursos ahora. Si usted no quiere ser popular, hable de sufrimiento. Yo no estoy haciendo una apología del sufrimiento, por supuesto que no. Pero la vida humana, sobre todo cuando nos comprometemos en una causa, trae sufrimiento. Es evidente, no lo podemos negar. Por supuesto, el discipulado también lo trae. Las confrontaciones al interior de las familias de los discípulos en la época de Jesús y en la época de los apóstoles era algo bastante común, como lo describe, que creo que es lo que está haciendo el Evangelio, describiendo la realidad de los discípulos en esa época, ¿cierto? Una realidad de confrontación, una realidad de retos en las relaciones familiares. ¿Por qué? Porque los discípulos confrontaban o retaban los valores que en esa época se consideraban buenos, pero que eran totalmente opuestos a los valores del reino de Dios. Como sea, confrontación no significa violencia. Radicalidad en el seguimiento de Jesús no significa intransigencia. Podemos ser todos los radicales que queramos en el seguimiento de Jesús, pero no ser intransigentes ante las realidades distintas, ante las diferencias, ante otras formas de entender y de vivir la vida. Inclusive, no significa ser violento frente a quienes piensan distinto a nosotros, ¿sí? La espada de la que habla Jesús son las confrontaciones que trae precisamente el anuncio del mensaje del Evangelio. Creo que es la forma en que deberíamos entender entonces, en el contexto de la misión y de los retos que implican, los riesgos que implica la misión, deberíamos entender entonces esto. Porque Jesús no está llamando a sus discípulos a usar la violencia y a ser violentos. Recuerden que el mensaje del Evangelio no es una idea para exponer o un argumento que nosotros debamos convencer a los otros,
sino que es una experiencia que se comparte y que se comparte de una mejor manera, sobre todo en las acciones. Por supuesto que las palabras también son importantes, como estas que yo estoy usando ahora, pero es sobre todo una experiencia de acción, la acción misericordiosa de Dios en la vida de nosotros. Muy bien, podríamos decir que este es el precio que tenemos que pagar por ser fieles discípulos de Jesús. No está llamando Jesús, obviamente, otra vez lo digo, a la violencia. Tampoco está pidiéndole a sus discípulos que rompan con sus lazos familiares. No, les está diciendo, hay un precio que hay que pagar. Siempre con el beneficio del discernimiento. Todo esto hay que discernirlo en su momento adecuado y con la compañía de la comunidad. Muy bien. La línea de fondo que quiero resaltar en este evangelio: quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque recordemos que la misión de Jesús es un compartir en su cruz. Nosotros compartimos la misión de Jesús. No es nuestra misión, no es mi empresa, es la empresa salvífica del Señor, en la que yo tengo una participación, en la que yo ayudo, ¿sí? Entonces yo estoy trabajando como un, digámoslo así, obrero, ayudante de esta misión. Muy bien. Para discernir, le pedimos hoy al Señor que nos regale un corazón pacificado, para que la violencia a la que nos enfrentamos y las divisiones que se puedan generar a través de la misión no hagan de nosotros personas amargadas, no hagan de nosotros personas violentas, llenas de sentimientos de revancha o de odio, sino instrumentos de paz también. Cafecito, una feliz semana para todos, un feliz lunes. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Salud! Chao, chao.